Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque todo lo que sigue y lo que leí es un pasaje tan rico que yo no sé si nos va a dar tiempo, ¿verdad? Pero usted me dirá, ¿por qué leer un pasaje de Navidad si no es Navidad? Bueno, porque nos toca. Porque estamos estudiando Lucas y nos toca, pero déjeme decirle que Jesús no nació el 25 de diciembre. Y usted me va a decir, has de ser testigo de Jehová. No soy testigo de Jehová, pero Jesús no nació el 25 de diciembre. Antes que entremos a ese punto de las fechas, retomemos que los principios que Lucas sigue para escribir su evangelio, y que ya habíamos comentado, son, por ejemplo, el manifestarnos la palabra de Dios para los pobres, el hablar de cómo Dios actúa en la historia y cómo Dios se hace humano. Y estas cosas son las que vamos a encontrar ahora en el pasaje. Por lo pronto, Lucas es el que, de los 4 evangelios, se parece más a una biografía. Se parece, conste que digo la palabra se parece. Pero quiero aclarar que los evangelios no son biografías, no son vidas de Cristo. Ha habido personas que han tratado de escribir vidas de Jesús. Hubo una muy famosa del francés Ernesto Renan. En nuestros tiempos, José Saramago, Premio Nobel de Literatura, también escribió una vida de Jesús, y ha habido muchísimas vidas de Jesús. Pero los evangelios no son biografías acerca de Jesús. Algunas de estas personas que han escrito vidas de Jesús quisieran presentarnos un Jesús meramente humano, como si no tuvieran nada que ver con el envío que Dios hace de él, de su propio Hijo. Solo un hombre famoso, importante, pero no más que un hombre. Incluso en la teología hubo la corriente de la búsqueda del Jesús histórico. Es decir, teólogos que decían, vamos a quitarle a los evangelios los milagros y todo lo sobrenatural, y vamos a ver si así nos queda un Jesús, digamos, considerado solo en su aspecto histórico. La verdad es que se quedaron sin Jesús, porque los evangelios no son biografía, no nos dan datos suficientes al estilo al que estamos acostumbrados en una vida de Benito Juárez o de Hidalgo, algo así, ¿no? De hecho, esa falta de datos ha provocado que las personas se pregunten o hagan otros textos. Por ejemplo, algunos de los evangelios apócrifos, ¿no? Que nos quieren contar más de la infancia de Jesús, como uno llamado Protoevangelio de Santiago, que nos trata de narrar qué pasó con Jesús cuando era niño. Y nos narra unas cosas, obviamente, que no están en la Biblia, ni en el espíritu de los evangelios. O las actas de Pilatos, el evangelio de Nicodemo, que incluso nos dicen qué pasa con Jesús cuando muere y va al infierno, cómo reacciona el diablo, cómo reacciona la muerte.
No es que usted tenga que creer eso, nada más le estoy platicando, ¿no? Que como en los evangelios hay muchos detalles que faltan, surge la tendencia de querer completar eso que parecen lagunas. ¿Cuánta gente no se ha preguntado qué pasó con Jesús entre los 12 y los 30 años? Algunos le han llamado la vida perdida de Cristo, la vida secreta de Cristo. Y no faltan los esotéricos que les gusta robarse los temas de los que no hay mucha información y dicen, no, es que en esos años Jesús se fue a Egipto, se fue a la India, se fue al Tíbet para aprender ocultismo, ¿no? No, la verdad es que los evangelios no son biografías, no son vidas de Jesús. La palabra evangelio quiere decir buena noticia. Y en ese sentido los evangelios son proclamación, anuncio. ¿Proclamación de qué? De básicamente tres cosas. El Mesías ha llegado, el Mesías ha muerto, el Mesías ha resucitado. Esa es la proclamación. Si algún texto se autodenomina evangelio y no proclama esto, no es un evangelio. No porque no queramos creer, simplemente porque no es una proclamación. Por ejemplo, el evangelio de Judas, que se hizo muy famoso hace pocos años, no proclama nada. El evangelio de Judas es una especie de plática entre Judas y Jesús, pero no proclama nada. Para que un escrito sea en el cabal sentido de la palabra, un evangelio, tiene que proclamar. ¿Y qué proclama? Una buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? El Mesías ya llegó, el Mesías murió, el Mesías resucitó. Pero Lucas, que es el que más se parece a una biografía, lo hace, cita gobernantes, cita lugares, para ubicarnos en el tiempo, en el espacio, en un momento y en un lugar. ¿Para qué? Porque Lucas tiene un propósito, mostrar que Dios actúa en la historia, que Dios ha entrado en la historia. Y aunque la Navidad, como veremos, no sucedió el 25 de diciembre, sí sucedió en otra fecha. Lo importante es que sucedió. ¿Qué es la Navidad? Es la encarnación. ¿Y qué quiere decir la encarnación? Que Dios se hizo humano, que Dios se hizo hombre. Eso es la encarnación. Por eso el cristianismo es, con mayúscula, la paradoja. Así le ha querido llamar aquel profeta de Dinamarca, Søren Kierkegaard. Así lo retoma el teólogo Paul Tillich. El cristianismo es la paradoja. ¿Por qué la paradoja? Pues porque el eterno ha entrado en el tiempo-espacio. Porque el creador se ha hecho una criatura. Porque el infinito se ha limitado a las circunstancias de lo humano. Y ese es Jesús. Y de eso trata este capítulo de Lucas. Y por eso Lucas quiere darnos una circunstancia histórica para ubicarnos en un mensaje esencial al cristianismo. El mensaje esencial es: Jesús fue verdaderamente humano. En otro texto, que es primero de Juan 4, Juan dirá que quien no crea, quien no enseñe que Jesús fue verdaderamente humano, no habla de parte de Dios. Todo mensaje que venga realmente de parte de Dios tiene que enfatizar que Jesús fue verdaderamente humano. ¿Por qué tenía que ser humano? Digo humano porque hay grupos como los arrianos y sus representantes contemporáneos de la Torre del Vigía que dicen que es un ángel, el arcángel Miguel. Entonces no es humano. También hay el grupo de los gnósticos que desde el siglo II o fines del I afirmaba que Jesús parecía hombre
pero no era hombre. ¿Cómo rebajar a Jesús a tener un cuerpo de carne y hueso, materia, barro? Decían, no fue verdaderamente humano. Por eso los evangelistas, los apóstoles, insistirán y proclamarán que el evangelio es que Dios se ha hecho hombre. Hombre. Ya vimos la anunciación a María. ¿Cuántos meses Jesús, en su humanidad, se fue gestando en el vientre de la Virgen María? Como todos los niños, 9 meses. Y como diría Oscar Wilde, aunque no refiriéndose a Jesús, ¿cuántos años cumplía Jesús cada año? Como todos los niños, no tenía más que un cumpleaños al año, ¿verdad? O sea, Jesús fue auténticamente humano, ¿sí? Y Lucas quiere situarnos en la verdadera humanidad de Jesús. Por eso nos dice quién gobernaba, en dónde nació Jesús, por qué nació allí. Porque, a diferencia de los otros evangelistas, él tiene un tema. ¿Recuerda? Ya lo platicamos. Mateo quiere decirnos que Jesús es un rey. Marcos, que Jesús es el siervo de Dios, el siervo sufriente. Juan, que es el Hijo de Dios. Pero Lucas, ¿qué quiere decirnos? Es el hombre, el Hijo de María, el Hijo del hombre. Y en esto tenemos que ver el talento literario de los escritores bíblicos. Cuestión que a veces menospreciamos, ¿no? Uno se imagina, Jeremías, Pablo, Lucas, simplemente cayeron bajo la inspiración del Espíritu Santo y escribieron. ¿Cuál talento literario si Dios les dictó todo? Talento literario, Amado Nervo, José Juan Tablada o Shakespeare, ¿verdad? No, pero los escritores de la Biblia tuvieron talento literario porque la Biblia es la palabra de Dios en las palabras de los hombres. Ciertamente el Espíritu les inspiró y ellos querían comunicar un mensaje divino, pero para ello pusieron en juego sus talentos literarios. Y hay que reconocer esa belleza y esa capacidad en los distintos escritores de la Biblia. Por lo pronto Lucas quiere hacer uso de recursos históricos, pero, y esto es importante, no a la manera de la historiografía moderna. Los historiadores de la Biblia no son historiadores modernos. A ver, ojalá me siga en esto que es importante, Porque la historia moderna se preocupa por el detalle, por el dato, busca la precisión, al menos en la escuela tradicional de la historia positivista, se pensaba que el historiador no valora lo que pasó, solo busca el dato objetivo, ¿no? Claro, después vinieron otras escuelas como el historicismo o la escuela de los anales, y cada escuela de historia nos va a dar diferente interpretación de qué es la historia y cuál es la tarea de la historia. Estamos acostumbrados a la historia de tipo positivista, ¿no? Es probable que usted cuando iba a la primaria fue interrogado por la maestra. ¿En qué fecha nació Benito Juárez? Dice, pregúnteme por el hombre araña, porque los niños de hoy no saben nada de Benito Juárez, pero querían que nos aprendiéramos fechas, ¿no? Nombres, lugares, batallas. Los historiadores de la Biblia no se preocupan por el dato preciso, ni por las cantidades, ni por los números, ni por las fechas. La historia de la Biblia es historia profética. Tiene otro objetivo. La historia de la Biblia se preocupa por mostrar cómo Dios redime a su pueblo. Cómo Dios interviene en la historia para llevar a la historia a convertirse en reino de Dios. La historia de la Biblia está más interesada en encontrar el sentido profundo de lo que pasa. Y el sentido profundo de lo que pasa es el conflicto entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, ¿no? Eso le interesa a los historiadores bíblicos. Por tanto, no se preocupan por el dato preciso.
Por eso es que usted va a encontrar que los relatos de Primero de Reyes no siempre, bueno, del libro de los Reyes, no siempre coinciden con los libros de las Crónicas, ¿no? Usted va a encontrar que el relato de Pablo en Gálatas de su propia vida es difícil concordarlo con el relato de Lucas en el libro de los Hechos. También va a encontrar que los evangelistas narran la resurrección de maneras muy diferentes, de tal manera que algunos teólogos del siglo XVIII, como Rey Marus, hicieron una crítica a la historia de la resurrección y pues casi ni se atrevieron a publicar porque los iban a quemar en leña verde, ¿no? Entonces, a veces esto nos preocupa. A algunos hermanos les asusta. Oye, si un dato en la Biblia, una cifra en la Biblia, una fecha en la Biblia no es exacta, por ejemplo, el libro de Daniel. El que escribió el libro de Daniel no sabía historia, perdónenme. ¿Eh? Pero cuando uno ve eso, se espanta porque sigue un silogismo equivocado. Un silogismo que parece lógico, pero que es equivocado. Y el silogismo es el siguiente. Si la Biblia es la palabra de Dios, y Dios no se puede equivocar, la Biblia no puede tener datos imprecisos. Porque si tuviera datos imprecisos, y Dios no se puede equivocar, entonces no es palabra de Dios. Y entonces cuando nos dicen, oye, es que esto no es así, bueno, nos desmayamos y ¿no? Y nos afanamos por encontrar, de alguna manera tenemos que hacer que el texto coincida. De alguna manera tenemos que seguir buscando y decir, no, las palabras de los hombres, la ciencia de los hombres no puede tener la última palabra, la Biblia tiene la última palabra. Sí, por supuesto, la Biblia tiene la última palabra en cuestiones de nuestra salvación. Pero no en cuestiones ni de biología, ni de geografía, ni de historia. Por eso no se preocupe, ¿verdad? Porque lo que es importante entender es que la historia de la Biblia es historia profética. Ni a los profetas ni a los apóstoles les interesaba, como a los modernos, un concepto de historia que entonces no existía, ¿verdad? Les interesa mostrar la acción divina. Por eso hay en la Biblia incluso cifras que son más bien simbólicas o a veces exageradas, ¿no? Por ejemplo, dice el libro de los Números que los que salieron de Egipto fueron 600,000 hombres. Y si cada hombre, podemos pensar, tenía una esposa, 2, 3 hijos o más, y una suegra, ¿no? Pues 3 millones de personas salieron de Egipto. En la antigüedad ninguna nación o imperio tuvo 3 millones de personas. Son tantos que si los formáramos de a 10 en 10, el primer grupo llegaría a Canaán cuando el último grupo todavía no salía de Egipto, ¿no? Y poniéndolos a 1 metro de distancia, nada más hay que calcular los kilómetros de Egipto a Canaán y la cantidad de filas que se harían en 3 millones, ¿no? Este es un número simbólico, porque cuando el relato dice todos los hijos de Israel, son las mismas letras que numéricamente nos darían el valor 600,000. Entonces, ¿qué está diciendo el autor? No una cifra aritmética, sino que nadie faltó de ser redimido, ¿no? ¿Ven? Es otro el sentido. Así Lucas es cuestionado en ciertas cosas. Por ejemplo, leímos que Cirenio era gobernador de Siria. Pero Cirenio fue gobernador de Siria en el año 6 después de Cristo. Entonces no pudo haber gobernado y hecho un censo antes de que naciera Cristo. Es algo que algunos cuestionan, ¿no? Otros tratan de descubrir que tal vez Cirenio tuvo 2 momentos en que gobernó la Siria, la parte norte de Israel. Por ejemplo, Lucas no hace alusión a Herodes, mientras que Mateo más bien subraya que Herodes era el tetrarca. Herodes el Grande gobernaba Israel. Todo eso no es importante. ¿Qué es lo importante?
que Lucas nos quiera decir que el nacimiento de Jesús sucedió en un lugar y en un momento. Eso significa que no es un Jesús místico. Cuando usted escuche hablar de que usted es Cristo y que el Cristo es Cristo espiritual, el Cristo cósmico, ya se salieron de la Biblia el que diga eso, ¿no? Cristo es un ser divino, pero que entró en la historia, que nació en un lugar y en un momento determinados. Comienza Lucas este capítulo hablándonos de quién era el emperador. Se refiere a Augusto César. En el año 44 antes de Cristo murió Julio César y dejó en su lugar al frente de la República a César Octavio, que gobernó hasta cuando en el año 27 el Senado lo nombró emperador y le dio el nombre de Augusto, que quiere decir grandioso. Y ahí comenzó la época del Imperio Romano. De república se convirtió en imperio. Augusto estableció una especie de orden, digamos, impuesto, lo que conocemos como la Pax Romana, y gobernó hasta el año 14 después de Cristo. Cristo nace en tiempos, casi en la mitad del imperio de Octavio César Augusto. Pero noten cómo empieza Lucas este contraste maravilloso, hablándonos de el gran emperador, el Augusto emperador, que por cierto, por causa de su cumpleaños empezó a celebrarse el Año Nuevo en enero, cuando se tendría que celebrar en la primavera, ¿no? El Año Nuevo. El contraste entre ese Augusto y el rey que nace en un pesebre. En este texto que acabamos de leer, ¿nota lo del pesebre? Y cuando sigue hablando de los pastores, el capítulo menciona la palabra pesebre 3 veces. Recuerda que en la Biblia aquello que se menciona 3 veces tiene una importancia especial, ¿verdad? Contrastemos pues la grandeza humana, política, económica y social de un emperador con la humillación y el despojamiento del rey del universo que nace en un pesebre. Augusto promulga un edicto de que todo mundo sea empadronado. Es lo que hace el INEGI cada 10 años aquí en México, el censo de población, donde nos van a preguntar cuántos son, en qué trabajan, cuál es su edad, etcétera, y sobre todo, cuánto gana. Porque lo que le interesa a un gobernante en este tipo de empadronamientos, pues es cobrar impuestos, ¿no? Bien, entonces, la orden es que cada varón, cabeza de familia, vaya a registrarse al lugar de donde es originario. Antes de esta parte, comento que al principio les dije Jesús no nació el 25 de diciembre, ¿no? Si usted me dice, ¿y cómo sabes? Yo le voy a decir, ¿y cómo sabes tú que sí? ¿A dónde dice la Biblia? Enséñame un versículo donde dice la Biblia que Jesús nació el 25 de diciembre. Si me la muestra, le damos la ofrenda de hoy. La de todo el mes. No hay un versículo que diga eso. Y la razón es muy sencilla. Dios no nos ha dejado objetos, lugares, ritos en los que podamos distraernos y poner nuestra adoración. Dios solo quiere una cosa de nosotros, el corazón. ¿Se ha fijado que Jesús no nos dejó una foto suya? Qué bueno, ¿verdad? ¿Nos habrá dejado unos clavos de la cruz para adorarlos?
Hay tantos supuestos clavos de la cruz que podemos vender unos cuantos kilos de fierro con los clavos de la cruz, ¿verdad? Realmente, ¿en dónde estuvo el lugar donde nació Jesús? Si usted se va allá a Israel y dice, voy a visitar la cueva de la Natividad, no hay ninguna garantía de que esa sea la cueva de la Natividad, porque para empezar Jesús no nació en una cueva. Esa es una idea de los mitraístas, ¿no? Si usted va al Sinaí y tiene un buen guía de turistas, le va a decir, aquí hay 8 lugares que pueden ser el Sinaí. ¿Cuáles? ¿Quién sabe? ¿No? O sea, qué bueno que Dios no nos dejó ese tipo de cosas. Ni fechas. ¿Sabemos exactamente en qué día resucitó Jesús? ¿Qué era? ¿Sábado o domingo? No sabemos. ¿Y en qué fecha nació Jesús? Pues no sabemos. Mire, para empezar, no puede haber sido 25 de diciembre porque el relato nos dice que los gobernantes pidieron que cada quien viajara a su lugar de origen. Esto no se puede pedir en invierno, donde el viaje es difícil, donde en muchos lugares es intransitable, hace mucho frío. Más adelante, Lucas nos relata los pastores que cuidan sus ovejas en el campo. Las ovejas no se llevan en invierno al campo, porque ni hay pastos y se nos mueren de frío, y también los pastores, ¿verdad? Entonces, no era diciembre, por lo pronto no era diciembre, ¿sí? ¿En qué año nació Jesús? Pues fíjese que no sabemos. Hay una necesidad de contar el tiempo con algún punto de referencia, ¿no? Imagínense que no tuviéramos calendarios. ¿Verdad que la vida se nos va muy rápido? De repente nos saludamos y decimos, oye, ¿te acuerdas que hace un año? ¿A poco ya pasó un año? ¿Verdad? Entonces imagínense que no tuviéramos calendarios y yo les dijera, oye, ¿hace cuánto fue el penúltimo terremoto? No, pues quién sabe, yo. No sabríamos, ¿no? Entonces siempre se buscan como puntos. Por ejemplo, en la Biblia, en el libro de los Reyes, el pueblo de Israel se había dividido en 2 reinos. Y entonces la forma de contar el tiempo es, cuando el rey del norte, fulanito de tal, estaba en su año fulano de tal, en el sur gobernó Perengano. Y luego al revés, ¿no? Cuando en el sur estaba el rey tal, en el norte comenzó a reinar Sutanito. Cuando yo era niño y leía esos textos me hacía muchas bolas, ¿no? Decía, por fin, ¿quién es el rey? Bueno, para empezar había 2 reinos, pero lo que hacían era, pues, comparar el reinado de uno para fechar el reinado del otro. No había manera. Me llama la atención un pasaje de Isaías que dice, en el año 6, después del terremoto que hubo en el día del rey Usías, hasta que a alguien se le ocurrió contar el tiempo a partir de un evento muy importante. Por ejemplo, los romanos dijeron, vamos a contar el tiempo a partir de la fundación de Roma. Y así se contaba el tiempo, ¿no? Y Jesús va naciendo por ahí del año 740 del Anno Urbis Conditae, año de la fundación de Roma. Pero en el siglo V hay un teólogo llamado Dionisio el Exiguo. Exiguo es la manera elegante de decir el chaparrito, ¿sabes? Dionisio el Exiguo hizo cuentas consultando la Biblia, consultando datos de historiadores del siglo II como Tertuliano, Ireneo, y puso una fecha al nacimiento de Cristo, y la influencia de la Iglesia en la cultura de Occidente hizo que comenzáramos a contar el tiempo y los eventos en antes y después de Cristo. Hasta hoy, ¿no? Contamos antes y después de Cristo. A algunos no les gusta decir Cristo y entonces dicen 2018 de la era común, para no decir Cristo, ¿verdad? A otros no les gusta contar a partir de Cristo y entonces, por ejemplo, los musulmanes dijeron, vamos a contar desde la Égira, desde el momento en que Mahoma inicia su viaje, su peregrinación. Y entonces los musulmanes cuentan a partir de Mahoma.
Luego vinieron los judíos medievales. Dijeron, no, nosotros no podemos contar a partir de Cristo porque no creemos en Cristo. Nosotros vamos a contar desde la creación del mundo. Pues no sé cómo lo iban a hacer, pero según ellos, estamos en el año 5778 de que Dios creó a Adán y de que Dios creó el mundo, ¿no? Jóvenes universitarios, no se vayan para atrás como Condorito, porque sabemos que el mundo pues tiene millones de años y no tiene 5778 años, ¿no? Pero la manera judía. Después vinieron los revolucionarios franceses y dijeron, todo lo de atrás era oscuridad y tinieblas. Ya llegó la luz de la razón. Vamos a poner un nuevo calendario a partir del año brumario, primer año de la Revolución Francesa, ¿no? Pues la verdad nada de eso ha funcionado muy bien y seguimos contando en antes y después de Cristo. A veces ustedes encontrarán la sigla, no sé, 2018 AD. ¿Qué significa AD? En latín, Anno Domini, año del Señor, ¿verdad? A veces, como digo, algunos dirán, era común para no mencionar a Cristo. Pero resulta que hoy, con los nuevos avances y conocimientos que tenemos en geografía, en historia, en documentos, en arqueología, sabemos que Dionisio el Exiguo no hizo muy bien sus cuentas porque no tenía forma de hacerlas muy bien. Y entonces resulta que Jesús no nació en el año en que pensábamos que había nacido. Lo más probable es que Jesús haya nacido entre 7 y 2 años antes de lo que pensábamos. ¿Sí? Digo, considerando cuándo gobernó Herodes, cuándo murió Herodes, los años en que Augusto César era emperador y otras cosas. Así que es muy probable que Jesús haya nacido en promedio 4 años antes de lo que se pensaba. Si así fuera, ¿en qué año estamos ahora? En el 2022. Si Cristo nació 4 años antes, tenemos que sumarle a los 2018 4 más que no habíamos considerado, ¿no? Estaríamos en el año 2022. Y esto es interesante para los que luego quieren poner fechas y profecías, ¿no? Cuando venía el año 2000, es que en el 2000 se va a acabar el mundo. Pues hay una noticia de la que no te enteraste, el 2000 era el 2004. El 2000 se te pasó de noche, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es, además de que ya expliqué que enero no era el primer mes del año, ahora resulta que tampoco estamos en el 2018. Y que tampoco Jesús nació el 25 de diciembre. ¿No será que yo soy un incrédulo, escéptico, agnóstico y demás menjurjes? ¿Oh? No, nada de eso. Porque lo importante es que Jesús nació. ¿En qué fecha? Jesús nació. Lo importante es que Jesús murió. Lo importante es que Jesús resucitó. Ahora bien, pero podríamos aproximarnos un poco a alguna fecha probable del nacimiento de Jesús, en cuanto al mes. Si el papá de Zacarías, Zacarías era el papá de ¿quién? El papá de Juan el Bautista, era Zacarías, ¿verdad? Pertenecía a la familia sacerdotal y ministraba su grupo, estaba en el templo, en la 14ª, número 8. ¿Se acuerda? No se acuerda. Ahí están los videos, ¿verdad? Zacarías pertenece a la 8ª suerte de la familia de Abías y le toca ministrar en el templo en estas fechas y termina su tarea aproximadamente el 13 de julio, la semana pasada. ¿Sí? Se va a su casa y se embaraza a su esposa Elizabeth. De ahí cuenta usted 9 meses. Y nació Juan el Bautista, que era primo de Jesús. Y era mayor que Jesús por 6 meses. Si por ahí del 20 de abril nació Juan el Bautista,
¿Cuándo nació Jesús? A fines de septiembre, principios de octubre, ¿no? Jesús nace fines de septiembre, principios de octubre, y solo es una suposición, una, ¿cómo se diría? No llega en hipótesis, una conjetura sin la menor importancia. Jesús pudo haber nacido alrededor de la fiesta del Día del Perdón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús muere muy cerca de la fiesta de Pascua. El Espíritu Santo desciende en la fiesta del Pentecostés. Y Jesús probablemente haya nacido cerca de aquella fiesta, el Yom Kippur, donde gracias a un animalito, un cordero, que se ofrecía en sacrificio, se anunciaba el perdón de los pecados para todo el pueblo, lo cual estaría muy en consonancia con la tarea que viene a realizar Jesús. Pero bueno, dejando eso de lado. El relato de Lucas es importante en la medida en que Miqueas nos da una profecía de dónde ha de nacer el Mesías. Esto no está en Lucas, pero me parece muy interesante cómo los 4 evangelios, proviniendo de diferentes fuentes, de diferente época, de diferente lugar, complementan las ideas, las enseñanzas. Esto nos lleva a Mateo. ¿Se acuerda que cronológicamente además nos estamos adelantando mucho? Porque se acuerda que a los 2 años de que Jesús había nacido, llegaron a Jerusalén unos extranjeros, una caravana de extranjeros. ¿Sí se acuerda? ¿Quiénes eran? Melchor, Gaspar y Baltasar. No dice la Biblia, ya sé, ¿verdad? No me vayas a excomulgar, por favor. Llegaron unos magos del oriente, llegaron unos magos a Jerusalén, porque ellos infirieron de manera muy natural, si vamos a buscar un rey, vamos a la capital y vamos al palacio, ¿no? Entonces llegaron con Herodes y pensaron que era un hijo o alguien cercano a Herodes y dijeron, oh gran rey Herodes, venimos a ver el rey que ha nacido. Muy despistados los magos, ¿no? Y Herodes pues se sorprende y dice, ¿cuál rey? Yo no sé de ningún rey, aquí no ha nacido ningún rey. No, sí, mira, hemos visto una estrella que anuncia que ha nacido un gran rey. Y entonces Herodes dice, esto es un complot, ¿verdad? Y decide matar al niño, ¿no? Decide matar al niño. Pero antes de eso, pues dice, ¿y dónde voy a encontrar al niño? Que vengan los sabios para que nos digan, según las profecías, ¿dónde van a nacer ese niño? Y entonces los escribas, que son los que copiaban los manuscritos bíblicos, porque no había imprenta, ¿verdad? Los que copiaban la Biblia, los que estudiaban la Biblia, los escribas, le dicen a Herodes, bueno, pues, no es muy claro, pero pensamos que en el profeta Miqueas, aquel gran profeta del siglo VIII antes de Cristo, escribió, y tú, Belén, no eres muy pequeña, aunque eres una aldea pequeña, que apenas sí aparece en el mapa. No eres tan insignificante, porque de ti me saldrá un guiador. Ahora, lo interesante es que antes de Miqueas, unos 200 años antes de Miqueas, en esa misma aldeíta de Belén, como cantamos un himno, ¿no? ¿Se acuerda el título de un himno? O Aldehuela de Belén. Aldehuela, o sea. No es despectivo, pero de poca monta, ¿no? En aquella aldehuela, 200 años antes, había nacido el rey David, el que apacentó a Israel, el que había sido un pastor.
Pero ahora Miqueas está hablando en futuro. De la misma aldea nacerá el gran rey prometido a David. Y entonces los escribas le dicen a Herodes y a los magos, Belén de Judea. Bueno, pues Miqueas había entonces anunciado que el gran pastor de Israel, el gran pastor de la humanidad, nacería en Belén. Aquí la figura del pastor es muy importante, porque la profecía de que José tenía que estar con María en Belén para que ahí naciera Jesús, tiene que ver con la idea de un pastor que apacentará a Israel. Pero también porque este Jesús que nace es el buen pastor que ha venido a buscar a la oveja perdida. Porque a veces enfatizamos solo la soberanía de Dios. Oh, Dios es tan soberano que Él decidió crear a unos para que se vayan al infierno. ¿No? El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, ¿verdad? Y el pastor no hizo a las ovejas para que se fueran al infierno. El pastor ama a las ovejas. El pastor viene a buscar a la oveja perdida. Y por eso, renglones más adelante, encontraremos que los ángeles vienen y le dan la noticia a los, ni más ni menos que a los pastores, donde veremos que de la insignificancia de ser un pastor de ovejas, de borreguitos, quiero aclarar de borreguitos de 4 patas, porque si no van a decir que estoy diciendo insignificantes a las ovejas, ¿no? Porque aún el papá de David no veía ningún futuro para su hijito David, ¿no? Porque cuando Samuel llegó, el profeta, y le dijo, a ver tus hijos, quiero escoger uno, pues Isaí le presentó a todos sus hijos, pero Samuel dijo, no es ninguno de estos. ¿Tienes otro hijo? No, bueno, sí, pero pues, ese es chiquito. O sea, además ese cuida ya a los borregos, ¿no? No tienen la menor importancia. Pues ese fue el rey de Israel, ¿no? De la misma manera, ahora, en la misma ciudad o en la misma aldea, nace alguien en total humildad. Bueno, para que Jesús naciera en esa aldea, Jesús tuvo que mover todo para ir a nacer allá y cumplir la profecía. Ya se desconectó. Voy a volver a decir. ¿Jesús acomodó las circunstancias para que se cumplieran las profecías? Ni había nacido. José acomodó las circunstancias y dijo, María, tenemos que irnos a Belén porque el niño tiene que nacer en Belén. Fue alguien que ni sabía nada de Biblia, ni creía en Jesús, ni sabía cuáles eran las implicaciones, ¿no? Un emperador que dice que cada quien vaya a su tierra. Eso afecta a José y María, que estaban desposados. Esa historia ya la contamos, ¿no? Los afecta en los últimos días del embarazo. De Galilea, dice que José subió a Belén. Y entonces uno ve un mapa, Galilea está al norte del país y Belén está al sur. Y uno dice, ¿cómo que subió? Yo diría que más bien bajó. Sí, pero como Belén está cerca de Jerusalén, y Jerusalén era la ciudad santa, si uno se dirige de cualquier parte del mundo hacia Jerusalén, se dice subir a Jerusalén. Y si uno va de Jerusalén a cualquier otra parte del mundo, se dice bajar de Jerusalén, ¿no? Entonces, por eso, aunque José bajó, se dice subió a Belén, ¿no? Porque Belén está al sur de Jerusalén. Y hay unos 150 kilómetros de distancia. Yo no sé si su esposa ya tuviera unos 8 meses de embarazo, 8 y medio. ¿Usted le gustaría llevársela caminando 150 kilómetros? O sea, no fue una intención ni de José ni de María ir a cumplir la profecía, que seguro como ellos no eran escribas, ni exégetas, ni eruditos bíblicos, ni sabían, Me atrevo a decir que José y María ni sabían. Ellos simplemente obedecieron una orden imperial.
y se fueron caminando hasta Belén. Y allí en Belén, que en hebreo es Beit Lehem, la casa del pan, donde había nacido Jesús, había de llegar el tiempo en que María tuviera a su pequeño. Este pasaje ha alimentado la imaginación y las liturgias populares, las posadas, ¿no? Entonces salen los vecinos con sus velitas y van tocando las puertas, ¿verdad? Y pidiendo, os pido posada. Y en Veracruz, pues está con la rama, ¿no? Con frutas y toda la cosa. La verdad es que eso no está en el texto. Aquí no dice que María y José andaban de casa en casa. Ay, no nos quieren recibir. No, sáquense de aquí. No. Simplemente, pues en esa pequeña aldeíta no había más que un mesón. Y como era un momento en que toda la gente tuvo que viajar, pues estaba lleno. No es que la gente tuviera mal corazón y no los querían recibir. No es que la gente dijera, ahí viene la Sagrada Familia y van a ser el Hijo de Dios y yo no lo quiero en mi casa. Nadie tenía idea de eso, ¿sí? Eran simplemente un jovencito y una más jovencita todavía que venían embarazados de un lugar lejano y que pues ya no había dónde quedarse. Y yo creo que amablemente, seguramente con amabilidad y preocupación, los dueños del mesón, donde ya no había lugar, les dijeron, pues mira, no hay más que el establo. Pero pues de quedarte en la calle o en el campo, pues está bien el establo. Bien, pues se quedaron en el establo, ¿no? Y entonces, sigamos leyendo. Quería ver si habla del burro. Creo que no habla del burro. ¿Sí dice? No encuentro al burro por ningún lado. A lo mejor había un burro, pero no lo sé. Aquí no dice, ¿verdad? Estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito. Y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Es muy destacable que tanto Lucas como Mateo usen la palabra prototokos, primogénito, no unigénito, sino el primero. Porque si hay un primero, pues muy probablemente habrá un segundo, un tercero, etcétera. Entonces, eso ya más adelante lo platicaremos cuando José y María, como un matrimonio normal de la cultura judía, constituirán su familia con hijos. Lo importante ahora es que el primogénito de María no es hijo de José, es hijo de el Espíritu Santo, ¿verdad? El primogénito de María es hijo del Espíritu Santo, porque si Jesús está siendo presentado por Lucas como verdaderamente humano, ¿qué tendría que suceder para que Jesús fuera verdaderamente humano? Pues nacer de una mujer, de un ser humano. Y por eso Jesús fue concebido en el vientre de María, gestado durante el tiempo que todo niño es gestado. Y finalmente, nacer de María, de quien recibe la naturaleza humana. Jesús, antes de venir a este mundo, tiene una naturaleza divina, eterna. Por eso la Biblia le llama a veces el Hijo de Dios. A veces le llama el Logos, palabra o verbo de Dios. Y en ese sentido es eterno. Pero ahora, a través de María, Jesús recibe una naturaleza más humana. Por eso decimos que Jesús tiene dos naturalezas, la divina y la humana. Pero ahora bien, si usted hubiera existido antes de nacer, imagínese que usted era así como un angelito que estaba en el cielo y que Dios le pregunta, oye, ¿tú quieres ir a la tierra? Yo he estado dicho, no, ¿qué voy a la tierra? ¿Verdad? Pero si hubiera tenido que venir y me hubieran dicho, ¿y dónde quieres nacer? Pues yo en Suiza, cuando menos, ¿no? Oye, pero pues vas a ser un gran rey. Ah, bueno, entonces quiero que cuando
sea el momento de mi nacimiento, haya cobertura de televisión simultánea a todo el mundo, ¿verdad? Pues Jesús, creador y rey del universo, que podía haber escogido dónde nacer, cuándo nacer, cómo nacer, en este su nacimiento nos está mostrando la actitud que Él tiene y ha tenido siempre de humillarse, de despojarse de su gloria. Por eso Pablo nos insistirá en Filipenses 2, que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, despojarnos de lo que tengamos de grandiosos, de gloriosos, de famosos, de inteligentes, de ricos, de guapos. Despojémonos de, ¿verdad? Y entonces Jesús, fíjense ustedes, aquí voy a ir cerrando. En primer lugar, Jesús deja sus atributos divinos de omnipresencia, de estar en todas partes. Deja de ser omnipotente, deja de poderlo todo. Deja de ser omnisciente, deja de saberlo todo. Para limitarse a ser un niñito. ¿Qué saben los niñitos cuando nacen? ¿Qué pueden? Nada. Entonces Jesús dejó la omnipresencia, la omnisciencia, la omnipotencia, para ser un niñito que dependía de sus padres, un niñito que nació sin saber nada, ni hablar, ni nada, y sin tener ninguna fuerza ni poder, tan vulnerable que Herodes podía matarlo. ¿No es grandioso? Pero en el momento en que Jesús decide, pues, venir a este mundo, tampoco escoge nacer en un palacio. No escoge nacer en cunas de oro y sábanas de seda. No escoge nacer entre los honores y los regalos de los nobles y los grandes. No escoge nacer en una familia de grandes riquezas, con poder político. Bien hubiera podido nacer allá con ese Augusto César del que hablábamos, allá en Roma. Jesús escoge un pueblo que Dios escogió, ¿saben por qué? Yo no sé por qué, pero no tenía por qué. Es un pueblo de esclavos, un pueblo de nómadas, un pueblo de pastores. Escogió nacer en ese pueblo. Escogió nacer en una tierra conquistada. Como les dije, no en Roma, en la tierra conquistada, en una provincia. Y de esa provincia ni la capital, una aldehuela perdida en el mapa. De unos papás famosos, ¿no? Unos papás que no eran famosos, pobres, muy pobres, ¿sí? Y también escogió nacer en el hospital del Seguro Social. ¿Dónde? En el establo. En el establo. Como les dije alguna vez, qué bonito, qué pintoresco, si lo vemos en el nacimiento que ponemos cada año, ¿no? Pero en la realidad el establo está lleno de estiércol, polvo, bacterias, garrapatas, pulgas, ¿no? Y así como son las mamás, no lleves al niño donde están las garrapatas, ¿verdad? Jesús nace en el establo. ¿Y dónde lo acuestan? No era una casa propia, ni siquiera era una cuna propia. O sea, Jesús no tuvo ni una cuna propia. En el lugar donde comen las vacas. Ahí lo acostaron. En el lugar donde comen las vacas. ¿Quién se enteró de lo que sucedía aquella noche? No. Nadie. Digo, de que están haciendo un niño, pues sí, pero pues eso no es novedad. Nacen 3 niños por segundo. O sea, Jesús nació de manera incógnita.
No hubo desplegados en los diarios, no hubo noticias, no hubo multitudes cantando posadas porque había nacido el niño. Ni siquiera los peces se pararon a beber en el río. ¿Verdad? Jesús escogió nacer una noche donde el mundo no supo, donde los mismos que les dieron hospedaje, los mismos que hayan visto a ese pequeñito, no les pasaba ni por la mente que ese pequeñito era el creador del universo, que ese pequeñito venía a morir por ellos para darles vida eterna. Nadie lo supo. Es el colmo de la humillación, el colmo del despojamiento, el que Cristo quiso hacer por nosotros. Y Lucas pone un énfasis especial en ello, porque Lucas es el evangelio dirigido a los pobres. Y el mayor ejemplo de la pobreza es Cristo. Es Cristo. Vamos a pensar en que nosotros también nos despojemos de la gloria que tengamos voluntariamente, como lo hizo Cristo, por amor a los demás. Porque el que se humilla será exaltado. Dejemos que sea Dios en su momento el que nos resucite, el que nos exalte. Nosotros ahora identifiquémonos con Cristo en su humildad, en aquel establo, en su pesebre, en su pobreza.